A ver, pensemos en esto por un momento. Cuando alguien cumple su condena y sale de la cárcel, uno podría pensar que ahí se acaba la historia, ¿no? Pero la verdad es que no. De hecho, ahí empieza uno de los capítulos más pero más difíciles, volver a la sociedad. Hoy, justamente, vamos a meternos de lleno en un programa de Perú que busca hacerle frente a ese tremendo desafío. Entonces, la gran pregunta es, ¿y después de la cárcel qué? ¿Qué es lo que viene? Porque el camino, seamos sinceros, está llenísimo de obstáculos. Y el riesgo de volver a delinquir, bueno, es algo que está siempre allí, latente. La clave es, ¿cómo se rompe ese ciclo? Bueno, en Perú parece que encontraron una respuesta, o al menos un principio para empezar a buscarla. Y está todo resumido en el nombre de este manual de intervención, que me parece genial. Oportunidad para volver a empezar. Ojo que no es solo una frase bonita, es toda la filosofía que está detrás de un programa muy concreto. Perfecto. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en este programa y a ver cómo intentan que esa oportunidad no se quede en el papel, sino que se convierta en algo real para la gente que ya salió del sistema. Ok, el programa se llama Focos y es una iniciativa del Instituto Nacional Penitenciario de Perú, el famoso INPE. Lo interesante aquí es cómo logran juntar la estructura de una institución tan grande, tan nacional, con un programa de intervención súper específico y muy directo. Y el objetivo, la verdad, es súper claro y tiene como dos caras. Por un lado, se trata de fortalecer las habilidades sociales de la persona. Y por otro, que es la consecuencia lógica de lo primero, es prevenir que vuelva a cometer un delito. Al final del día, todo se trata de eso, de prevención. Ese es el punto clave. Pero, ¿cómo lo hacen? ¿Cuál es la estrategia? Y aquí viene lo interesante. La herramienta principal no es un examen, no es una prueba, nada de eso. Es algo mucho más humano. Fíjense, un seguimiento que se hace a través de una conversación. Sí, el corazón de todo el programa es justo eso, una entrevista que se hace después de la intervención. Y quiero ser claro en esto, no es un interrogatorio, para nada. Es más bien una charla de apoyo para ver, oye, ¿cómo te fue este último mes? Y al mismo tiempo sirve para identificar si hay algún riesgo por ahí. Y el método que usan es clave para que esto funcione. Se llama entrevista semiestructurada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que sí, hay preguntas ya preparadas, pero el entrevistador tiene la libertad de adaptar la conversación, de meterse más a fondo en algún tema si hace falta, y esto, claro, permite que la charla sea mucho, pero mucho más rica. Y ojo con este detalle, que no es menor. ¿Quién lleva la conversación? Pues un profesional del programa Focos, y de preferencia es la persona que más tiempo lleva trabajando con el participante. ¿Por qué? Lógico, para aprovechar la confianza, esa relación que ya se fue construyendo. Ahora, esta conversación no es que sea improvisada, Sigue una estructura bastante clara para que sea lo más útil posible. Vamos a ver cuáles son esos pasos. Son 4 pasos. Todo empieza con una pregunta abierta. Súper simple. ¿Cómo te ha ido este mes? Después de eso, se pasa a explorar los posibles factores de riesgo. El tercer paso es buscar soluciones juntos, o sea, ver qué opciones hay para los problemas que van saliendo. Y al final, se cierra con una retroalimentación, un resumen de lo que se habló y, muy importante, palabras de aliento. Bueno, vayamos ahora a esa segunda etapa, la de explorar. Vamos a ver cómo se meten a fondo en esos factores de riesgo, que son la clave para entender de verdad por lo que está pasando la persona. Una de las primeras áreas que se tocan, y es súper delicada, es la violencia familiar. Es que es un factor de riesgo que puede, literalmente, tirar por la borda todo el proceso de reinserción. Y para hablar de esto, las preguntas tienen que ser muy directas, pero al mismo tiempo muy cuidadosas. Por ejemplo, preguntan cosas como, oye, ¿ha habido situaciones complicadas en la familia por temas de celos o de dinero? O, yendo más allá, ¿se ha llegado al punto de amenazar con palabras o con algún objeto? O incluso, ¿este mes algún familiar ha sido violento? Ok, pasemos a otro pilar que es fundamental para la estabilidad de cualquiera. El trabajo, por supuesto. Es que tener un empleo digno es absolutamente clave para no volver a caer. Aquí las preguntas van a lo práctico, a lo de todos los días. ¿Qué tal el trabajo? ¿Qué tan a gusto estás con él? ¿Hay algo que te preocupe de tu empleo?
¿O qué crees que podría estar complicando que mejoren tus ingresos? La idea es entender el nivel de estrés y cómo anda la estabilidad económica. Y de lo externo, como el trabajo, pasamos a algo más interno, el manejo de la ira, de la impulsividad. Es que el autocontrol es una de esas habilidades esenciales que el programa tiene que estar monitoreando constantemente. Y las preguntas para esto buscan medir justamente esa autorregulación. Por ejemplo, ¿dirías que seguido actúas sin pensar y luego te arrepientes? ¿O has dicho cosas sin filtro que después te metieron en problemas? Y hasta una pregunta súper directa. ¿En algún momento de este mes sentiste que perdiste el control y llegaste a lastimar a alguien? Perfecto. Pero ahora, toda esta conversación tan humana, tan detallada, se tiene que traducir en algo concreto, en datos. Así que veamos cómo el programa agarra todo este diálogo y lo convierte en una evaluación con estructura. Pues miren, durante la charla, el profesional tiene a la mano una lista de chequeo. Y lo que hace es ir marcando cada factor de riesgo que va saliendo en la conversación. Esto es genial porque permite organizar toda esa información de una forma súper sistemática. Y esa lista de chequeo no se queda ahí. Conduce a una calificación, digamos con 3 resultados posibles. Logro, que es cuando no hay factores de riesgo o son muy leves. Proceso, que te dice que todavía hay factores por ahí, de una intensidad media. Y inicio, que es la alerta roja, cuando hay un factor de riesgo grave o varios al mismo tiempo. Y para cerrar todo, el resultado final de este proceso se apunta de manera oficial en un formato de registro de intervención individual. ¿Para qué? Pues para asegurar que cada conversación tenga un seguimiento formal, que no se pierda nada y que todo quede registrado para las próximas veces. Al final, todo este sistema, todo este proceso, refleja perfectamente el lema del Instituto Nacional Penitenciario, que es como el motor de este programa: humanizar y dignificar para resocializar. Queda claro que no se trata solo de vigilar, se trata de reconstruir. Y esto nos deja con una reflexión final, una pregunta que va más allá. El programa Focus es un gran ejemplo de cómo se pueden diseñar sistemas que no solo se enfoquen en el castigo, sino que de verdad busquen abrir un camino para empezar de nuevo. La gran pregunta es, ¿cómo hacemos para que esfuerzos como este se multipliquen?